El régimen constitucional en España comienza con la muerte del general Franco el 20 de noviembre de 1975 y el nombramiento de Juan Carlos I como jefe del Estado a título de rey el 22 de noviembre de 1975. Este periodo concluye con la entrada en vigor de la actual Constitución en 1978. El 31 de octubre de 1978 se aprueba el texto constitucional por las Cortes Generales. El 6 de diciembre de 1978 se ratifica el texto constitucional por el pueblo español en referéndum. El 27 de diciembre de 1978 es sancionada la Constitución por el Rey. El 29 de diciembre de 1978 se publica la Constitución en el BOE y entra en vigor. La Constitución se sitúa por encima del resto del ordenamiento jurídico. La Constitución española de 1978 es el marco legal fundamental que establece la organización del Estado y los derechos de los ciudadanos en España. A continuación, se detalla su estructura, características y contenido. La Constitución se organiza de la siguiente manera. Preámbulo. Introduce los principios y valores fundamentales de la Constitución, aunque no tiene carácter normativo. Título preliminar. Establece los fundamentos del Estado español. 10 títulos. Cada uno aborda diferentes aspectos de la organización del Estado y los derechos de los ciudadanos, divididos en capítulos, secciones y artículos. Disposiciones adicionales. 4 disposiciones que complementan el texto constitucional. Disposiciones transitorias. 9 disposiciones que regulan la transición desde el régimen anterior al nuevo. Disposición derogatoria. Indica qué normas quedan derogadas con la entrada en vigor de la Constitución. Disposición final. Establece que la Constitución entrará en vigor el mismo día de su publicación en el BOE y en las demás lenguas de España. En total, la Constitución contiene 169 artículos. La Constitución tiene una parte dogmática y otra orgánica. La parte dogmática comprende el título preliminar y el título 1, que se centra en los derechos fundamentales y libertades de los ciudadanos. La parte orgánica incluye desde el título 2 al título 10, que regula la organización del Estado, el funcionamiento de los poderes públicos y las instituciones. Características de la Constitución. Es formal y escrita. Es cerrada o codificada. Es rígida respecto a su reforma, pues para su modificación requiere un procedimiento más complejo que el de las leyes ordinarias. Es extensa, ya que contiene un gran número de artículos y disposiciones. Es imprecisa, pues permite interpretaciones diversas. Es pragmática. Es monárquica, al establecer la forma política del Estado como una monarquía parlamentaria. Es inacabada al poder ser objeto de futuras reformas y adaptaciones. Preámbulo de la Constitución. El preámbulo de la Constitución española establece la intención de garantizar justicia, libertad y seguridad, promoviendo el bienestar de todos los ciudadanos. Se busca consolidar un Estado de Derecho, proteger los derechos humanos y las culturas de España, fomentar el progreso cultural y económico, y establecer una sociedad democrática. Aunque el preámbulo no es vinculante, refleja los valores y objetivos fundamentales de la Constitución.
Artículo 1. España se constituye en un Estado social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. La forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. El artículo 1 de la Constitución establece las bases fundamentales del Estado español. Vamos a desglosarlo en 3 partes clave. Estado social y democrático de derecho. Esto significa que España es un país donde se busca el bienestar de todos sus ciudadanos, se respetan los derechos de las personas y se rige por leyes que protegen esos derechos. Por ejemplo, en un Estado social, el gobierno puede implementar políticas para ayudar a las personas sin recursos, como subsidios o servicios de salud. Soberanía nacional. Este punto indica que el poder del Estado proviene del pueblo español. Es decir, los ciudadanos son quienes tienen la autoridad para decidir sobre su gobierno y sus leyes. Un ejemplo de esto es que los ciudadanos votan en elecciones para elegir a sus representantes, quienes tomarán decisiones en su nombre. Monarquía parlamentaria. Esto significa que España tiene un rey o reina, pero el poder real está en manos del Parlamento, que es elegido por el pueblo. El rey tiene un papel más ceremonial y simbólico, mientras que el Parlamento toma las decisiones importantes. Por ejemplo, el Parlamento puede aprobar leyes, mientras que el rey puede inaugurar sesiones o representar al país en eventos oficiales. En resumen, el artículo 1 establece que España es un país que busca el bienestar de sus ciudadanos, donde el poder reside en el pueblo y se organiza como una monarquía con un parlamento que toma las decisiones. Artículo 2. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. El artículo 2 de la Constitución establece que España es una nación unida e indivisible, lo que significa que todos los españoles comparten una misma patria. Sin embargo, también reconoce que dentro de esta unidad existen diferentes nacionalidades y regiones que tienen derecho a ser autónomas. También se enfatiza la importancia de la solidaridad entre todas estas nacionalidades y regiones. España es como una gran familia, unida por una historia y cultura común. Dentro de esta familia,
hay diferentes grupos con sus propias tradiciones y formas de hacer las cosas, como Cataluña, el País Vasco o Galicia. El artículo 2 establece que, aunque todos son parte de la misma familia, cada grupo tiene derecho a manejar algunas decisiones, como la educación o la cultura, pero siempre dentro de la unidad de España. El artículo menciona que todos los grupos deben apoyarse mutuamente para el bienestar de la nación en su conjunto. En resumen, el artículo 2 equilibra la unidad de España con el respeto por la diversidad de sus regiones y nacionalidades. Artículo 3. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus estatutos. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección. El artículo 3 nos habla sobre las lenguas en España de una manera muy interesante. Nos dice que el castellano es la lengua oficial del país, lo que significa que todos los españoles deben conocerla y tienen el derecho de usarla. Pero eso no es todo, porque también se reconoce que en las comunidades autónomas hay otras lenguas que son oficiales, y cada región puede decidir cómo se utilizan según sus propias reglas. Esto hace que España sea un lugar muy diverso y rico en cultura, ya que cada lengua tiene su propia historia y forma de expresarse. Además, se destaca que todas estas lenguas son un patrimonio cultural valioso que merece respeto y protección, por lo que debemos cuidar y valorar la diversidad lingüística que tenemos. El castellano es la lengua oficial, pero las lenguas de las comunidades autónomas también son importantes y deben ser protegidas.
Artículo 4. La bandera de España está formada por 3 franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas. Los estatutos podrán reconocer banderas y enseñas propias de las comunidades autónomas, que se utilizarán junto a la bandera de España en edificios públicos y actos oficiales. La bandera de España es como un sándwich con 3 capas. En la parte de arriba y en la de abajo hay 2 rebanadas rojas, y en el medio, una rebanada amarilla que es el doble de gruesa. Así es como se ve la bandera, con esos colores que nos representan. Además, las comunidades autónomas, que son como pequeños países dentro de España, pueden tener sus propias banderas y símbolos. Estas banderas se pueden usar junto a la bandera de España en sus edificios y en los eventos que organizan. Es como si cada comunidad pudiera mostrar su propia identidad mientras sigue siendo parte de la gran familia española. Artículo 5. La capital del estado es la Villa de Madrid. Imagina una ciudad llena de vida, historia y cultura, donde se encuentran palacios, museos y plazas vibrantes. Esa ciudad es la Villa de Madrid, y según el artículo 5 de la Constitución, es la capital del Estado. Esto significa que la Villa de Madrid no solo es un lugar donde viven muchas personas, sino que también es el corazón político de España, donde se toman decisiones importantes que afectan a todos los españoles. Así que, cuando pienses en Madrid, piensa en una ciudad que no solo es hermosa, sino que también es el centro de la vida política y social del país. El término de villa como se la conoce, es porque históricamente las villas eran poblaciones con privilegios especiales otorgados por el rey, lo que le confería ciertos derechos administrativos y judiciales. Recuerda, la capital del estado es la Villa de Madrid.
Artículo 6. Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular, y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. Los partidos políticos expresan el pluralismo político, lo que significa que representan diferentes ideas y opiniones en la sociedad. Contribuyen a la formación y manifestación de la voluntad popular, ayudando a que la voz de la gente se escuche. Cuando la gente vota, elige a quienes mejor representan sus deseos y necesidades, lo que se conoce como la voluntad popular. Además, los partidos son esenciales para que todos podamos participar en la vida política. Cualquier persona puede crear su propio partido, siempre y cuando respete las reglas establecidas por la Constitución y la ley. Esto asegura que todos tengan la libertad de formar un partido y actuar, pero dentro de un marco que garantiza que todo sea justo y ordenado. Por último, es importante que dentro de cada partido, las decisiones se tomen de manera democrática, asegurando que cada voz cuente y que todos se sientan incluidos. Artículo 7. Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales son como equipos que se unen para proteger y promover sus intereses económicos y sociales. Estos equipos tienen la libertad de formarse y actuar, siempre y cuando sigan las reglas del juego, que en este caso son la Constitución y las leyes. Dentro de estos equipos, todos tienen un papel importante y deben poder expresar su opinión y participar en las decisiones, lo que significa que su estructura y funcionamiento deben ser democráticos, como una gran asamblea donde todos pueden opinar y decidir juntos. Así, estos equipos no solo luchan por sus intereses, sino que también lo hacen respetando la libertad y la igualdad de todos sus miembros.
Artículo 8. Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Una ley orgánica regulará las bases de la organización militar conforme a los principios de la presente Constitución. Las Fuerzas Armadas siempre están listas para proteger el país. Están formadas por tres grandes equipos: el Ejército de Tierra, que se encarga de la defensa en el suelo, la Armada, que protege los mares, y el Ejército del Aire, que vigila desde el cielo. Su misión es muy clara: asegurar que España sea un lugar libre e independiente, defender su territorio de cualquier amenaza y mantener el orden que establece la Constitución. Además, hay una ley orgánica que se encargará de organizar cómo funcionan, asegurándose de que todo esté en línea con los principios de la Constitución. Artículo 9. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud, y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. La Constitución establece que todos, tanto los ciudadanos como los poderes públicos, deben seguir las mismas reglas. Nadie está por encima de la ley y todos deben respetarla. Los poderes públicos tienen la responsabilidad de asegurarse de que todos los ciudadanos puedan disfrutar de su libertad e igualdad. Esto implica que deben trabajar para eliminar cualquier obstáculo que impida que las personas se sientan libres y puedan participar activamente en la vida de la sociedad, ya sea en la política, la economía o la cultura. Además, la Constitución establece principios fundamentales que deben ser respetados, como el principio de legalidad, que asegura que todo se haga de acuerdo a la ley, la jerarquía normativa, que organiza las normas de mayor a menor importancia, y la publicidad de las normas, que significa que todos deben conocer las reglas. También se asegura que las leyes no pueden aplicarse retroactivamente de manera que perjudiquen a las personas, garantizando así la seguridad jurídica.
Por último, se establece que los poderes públicos deben actuar con responsabilidad y no de manera arbitraria, pues deben ser justos y transparentes en sus decisiones. Si quieres que sigamos creciendo y ofreciendo más cursos y tests, suscríbete. Es muy importante para nosotros.